Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé. La semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Yo estoy tratando, amados hermanos, de demostrar todos estos elementos como si fuesen elementos individuales, químicamente puros. No es así, porque ustedes ven que una procesión lleva una caminata y además lleva una imagen, o sea, muchos de estos se mezclan. Yo los estoy enumerando así para que sea fácil de comprenderlo, pero muchos a veces llevan varios elementos juntos. Pasemos al número 11. Que conste que podríamos hablar más en el 10, pero pasemos al número 11, por favor. El altar. Disculpen, quisiera dar una definición de las procesiones si alguien quiere apuntarla. Una procesión es el desplazamiento territorial intencional de las imágenes con el objetivo de recordar o renovar pactos de autoridad espirituales. Número 11. Altares. Repite, y si no me sale igual. El desplazamiento territorial intencional de las imágenes con el objetivo de renovar pactos de autoridad espiritual preexistentes o previamente hechos. O sea, en otras palabras, como ir de nuevo a retomar lo mío, ¿me entienden? ¿O acaso estamos ajenos a aquella noción del dueño de la finca o de la granja que va a caminar su propiedad? Miren, perdonen el ejemplo, no quiero atar una idea con la otra, no es asociación de ideas de ninguna manera, pero un animal, un gato, marca su territorio. ¿Me entienden? Son principios de autoridad territorial. Número 11. Altares. Esto es tremendo, esto es algo tremendo. Pero déjenme preguntarles, ¿quién inventó esto? ¡De Dios! ¿Para qué eran los altares? Para Jehová. ¿Quién inventó el sacrificio? Jehová. Para que el hombre le diera sacrificio. ¿Saben qué quiere decir altar? Altar quiere decir lugar de matanza. Porque en realidad eso es un altar, ¿no? Un altar, vamos a ofrecer un sacrificio. ¿Saben quién fue el primero que ofreció sacrificios? Jehová. Jehová. Cuando Adán y Eva pecaron, Jehová les trajo túnicas de piel. ¿Saben de dónde salió, verdad? Del animal que se lo quitaron. Sangre. Sacrificio de sangre para cubrir el pecado del hombre. El gran sacrificio, ¿cuál es el gran sacrificio de toda la historia de la humanidad? Es la cruz. Es un sacrificio de sangre. Los sacrificios del Antiguo Testamento, sacrificios de sangre. En fin, vamos a ver sacrificios en un momento. Altares. Aún el día de hoy, los altares están vigentes. Aquí con nosotros está el hermano Sergio Morales, pastor allá en Quetzaltenango. Tuve yo el privilegio de estar con ellos a principios de mes, 3 y 4 de mayo en Quetzaltenango, y el hermano organizó de una manera preciosa, él con los pastores organizó un evento fantástico. Y la mañana del sábado fuimos a lo que se llama el Cerro del Baúl. ¿El Baúl o del Baúl? Del Baúl. Y la gente, llegaron millares de... Fue algo precioso. Y fuimos allá a clamar un acto profético, clamar la palabra de Dios, fue algo hermosísimo. La noche del viernes y el sábado fue fantástico. Espero que estén de acuerdo como yo pienso que fue fantástico. Y el hermano Sergio me dice, mire hermano, yo quiero hablarle de un par de lugares. Y de alguna manera nosotros nos partimos en dos grupos, porque íbamos como unos 11 o 12 o más de aquí. Y entonces el hermano Oscar Benítez y los hermanos Mejía, los hermanos Reyes y otro grupo tomaron para uno de los lugares y nos quedamos, la hermana Aurea Mejía, la hermana Ana María y su servidor.
Ana María Cea y su servidor. Y con el pastor Morales y otro ayudante suyo, anciano en su iglesia, nos lleva. Nosotros creíamos que el Cerro Rodeo era el lugar alto, si parecía el lugar más alto, pero nos llevó a uno más alto. Y cuando llegamos a ese lugar alto, yo no sé cuántos metros caminamos, pero parecían kilómetros. Y cuando llegamos ahí, están las piedras en rueda, piedras grandes, quemadas, cera, sangre, plumas, absolutamente fresco, vigente. Ustedes piensan que son cosas que hacían antes. Miren el día de hoy, ahí en la prensa sale que para el juego del equipo de Xelajú, un brujo. La hermana Ana María Fernández viene y me dice, mira, ahora presentaron un perfume ahí en una perfumería de aquí, de la ciudad de Guatemala, muy conocida, y que traen ahora como que fuera lo muy que traen un brujo para que haga ahí sus sacrificios. O sea, los altares son una cosa importante, y nosotros tenemos derecho de hacer como hicieron los reyes que hicieron lo correcto delante de Jehová, ir y quebrantar esos altares. Escúchenme. En algún caso, a lo mejor Dios nos dé la libertad de romperlos físicamente. A lo mejor, pero no es lo que me preocupa. De lo que hablo es de que vayamos a cerrar esas puertas para el enemigo. Porque un altar de sacrificios para Satanás o para esas entidades, para esos poderes, es una puerta de poder, es un portal de poder. Lo que ellos están buscando es un sitio de comunicación para agradar a la potestad principal. Entonces nosotros podemos ir y romperlo y cerrarlo, quebrantarlo en el nombre de Jesús. Voy a repetir, un altar es un portal o puerta de comunicación con los poderes, una manera de agradar a los poderes para ganar su favor. Eso es lo que debemos de cerrar. Número 12, ya voy llegando a donde más me gusta. También pueden decir que un altar es un sitio para sacrificios, ¿verdad? Es algo normal. Peregrinajes, número 12. ¿Qué es un peregrinaje? Un peregrinaje es un viaje, puede ser caminata o no, con un propósito espiritual. Un peregrinaje puede ser una caminata para poner las plantas de los pies en un lugar y poseerlo espiritualmente. Un peregrinaje es un viaje que se realiza con un objetivo espiritual ulterior. Yo no quiero ofender a nadie, hermanos. Voy a citar muchos ejemplos, no quiero molestar a ninguno. Pero el Papa actual se le llama el peregrino, porque hace sus viajes de peregrinaje, con el objeto de venir a estas tierras a rememorar pactos antiguos, a reavivar la obra que persiguen ellos. ¿Me entienden? Entonces, esto es un peregrinaje. Quiero hablarles de un peregrinaje que va a estar muy fresco en los ojos de todos nosotros de aquí a agosto. Comienza con un sacrificio en Grecia, en el cual van las gentes modernas, gente intelectual del día de hoy, gente de negocios, gente inteligente aparentemente, asisten, bueno pues inteligentes sí, pero ignorantes de estas verdades, asisten al Olimpo, ahí en Grecia, al Olimpo, para rendir un sacrificio a Apolo. Prenden la llama de Apolo, le prenden el fuego a Apolo y con el fuego prenden una antorcha que empieza su peregrinaje y le da la vuelta al mundo hasta llegar a la sede de las Olimpiadas del Olimpo, para rendirle culto al dios Apolo, y si ustedes bien saben hoy en día, dios deporte, porque saben ustedes, ¿verdad?, que el deporte es un dios hoy en día, un dios que se roba multitudes que no van a las iglesias por ir a los estadios, y eso es solo un ejemplo. Y las Olimpiadas es un festival, es un peregrinaje, es toda una mezcla, ¿verdad?, que se realiza cada 4 años y va tomando diferentes países de la tierra. Y las ciudades y las naciones compiten por el honor de tener las Olimpiadas. ¿Se dan ustedes cuenta? Esto está delante de nuestros ojos. Les quiero enseñar otro.
El peregrinaje más grande y famoso en América Latina es el peregrinaje a la Basílica de Guadalupe en México. Ese es el más grande que hay en América Latina. Y yo quiero contarles esto, testimonio, y me van a disculpar si a lo mejor me pierdo algún detalle y no lo hago con claridad, no lo hago de ninguna manera ni para exagerar, ni por supuesto para mentir, a lo mejor no me recuerdo exactamente. Pero tenemos un grupo de hermanos ahí en el Distrito Federal que son bien llenos de denuedo. Y ellos se ponen a pensar en este enorme peregrinaje que tiene por objeto que todo México le rinda culto a la Virgen de Guadalupe. Entonces, empiezan a planearlo en 1994, cuando miran lo que pasa. El 12 de diciembre de 1994, 2 millones de personas van en peregrinaje a la Basílica de Guadalupe. Y los que han estado en México saben que algunos hasta van hincados, en fin, es todo un sacrificio y una cosa para ir a rendir culto. 2 millones de personas el 12 de diciembre del 94. Entonces estos hermanos comienzan a trabajar su estrategia, comienzan a orar, comienzan a planear. Para esto estoy explicando todo esto, para que surjan inquietudes en nuestro corazón de tipo espiritual. Piensan ellos y sienten que Dios les da la carga de terminar con eso en México, porque es una enorme fuente de poder para ese principado que después domina todo México. Y entonces comienzan su estrategia y se preparan. Y trabajan. Y llega al 11 de diciembre del 95, un año después, cuando ellos están en ese lugar de la guerra, decididos a parar esto. Y entonces, fíjense lo que hacen, preparan 2 estandartes grandes como estos. Y agarran la imagen de la Virgen de Guadalupe, ellos le dicen de la guadalupana, y la cortan en pedazos, destruyéndola. Pero después la pegan en el estandarte como que fuera un collage moderno. Pero rota, ese es el significado. Y en el manto, como es rojo, agarran brillantina roja y ponen ahí Mene Mene Tekel Uparsin. Ustedes saben, ¿verdad? Lo que apareció en la pared, el juicio de Dios para Nabucodonosor. Dice, fuiste pesado y hallado falto y tu reino es quitado de ti. Y se lo ponen ahí. Y abajo le escriben en rojo, con esa brillantina, los versículos de juicio contra Babilonia. Virgen, hija de Babilonia, siéntate en el suelo, el reino es quitado de ti. Y le ponen todas las escrituras de Isaías y Jeremías de juicio. Y hacen un segundo estandarte que dice, Jesús es el Señor. Bueno, ahora, la noche del 11 de diciembre, hay miles de gentes ahí porque comienza la vigilia. Miles. Pero días antes, tal vez no debo contar esto, cortémoslo porque no es tan importante y me va a quitar tiempo. Esa noche están ya todos preparados los intercesores que se van a quedar y los que van a actuar, los que van a ir a la batalla. Y tienen preparada gente en todas las salidas o entradas, como se le llame, del Distrito Federal, en los puntos que son la frontera del DF, ¿verdad? Y entonces van el 11 en la noche y está aquel gentío y ahí, yo no sé si estaban a media misa, no lo sé, pero está este gentío ahí y van todos los hermanos ayunados, orados y untados de aceite. Y van los hermanos y entran y a media cosa van y marchan en el frente de la basílica y le ensartan los 2 estandartes ahí en el altar. Y van los hermanos y ungen con aceite porque hay unción para bendición, pero también la unción pudre el yugo. Y entonces van, y miren hermanos, cuando salen de la basílica, están entrevistando gente. ¿Y qué le parece? Y que no sé qué, y le dan el micrófono a uno de ellos. Dice, pues a mí me parece que ya es hora de que se acabe aquí la adoración a los ídolos en México, porque Jesús es el único Dios. Y el hombre empieza a escuchar. Espérenme. Todavía no, en un momentito. Y entonces, el hombre empieza a escuchar, y sí, claro, las ideas modernas de los jóvenes, y agarra, y le dice, ¿y usted qué opina? Y se lo da a la predicadora, y le agarra el micrófono. Pero miren ustedes lo que voy a decirles. Esto es el poder de los actos proféticos. A la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, la madrugada, ya es el día 12, salen los hermanos a las entradas del Distrito Federal. Y van a las carreteras a donde pasan todos estos, porque 2 millones de personas. Y se paran en las entradas, dicen, en el nombre de Jesús venimos a poner lazo.
en esta calle, en esta avenida, en esta carretera no pasa idólatra el día de hoy en el nombre de Jesús. Escúchenme, 12 de diciembre del 94, 2 millones de personas. 12 de diciembre del 95, 40,000 personas. Es tremendo. Es tremendo. La gente hace estos peregrinajes para ir a ciertos puntos. A Fátima, van de Guadalupe, a otros lugares, a varios lugares. Y a veces tenemos ciertos fenómenos paranormales y sale en el periódico rápido que una estatua llora o que a la otra le sale sangre y empieza la romería. ¿Qué hay detrás de esto, hermanos? Hay un poder. Número 13. Aquí quería llegar. Número 13. Jubileos. ¿Qué es un jubileo? Un jubileo es una fiesta pública, generalmente fiesta nacional. ¿Y de qué se trata el jubileo? Bueno, les voy a hablar de uno en particular. El jubileo incluye peregrinajes, fiestas, dedicación, ofrecimiento y renovación de pactos antiguos. Un jubileo incluye de todo. Es una gran festividad. Y probablemente el más grande se realice en España. Se realiza el 25 de julio de cada año y es el Jubileo de Santiago. 2 millones de personas también se movilizan para asistir a la ciudad de Santiago de Compostela. Pero escuchen, en medio de estas personas va el rey. Y el rey de España va cada año, el 25 de julio, a Santiago. Escuchen, a rededicarle España a Santiago. Cada año. Eso es el propósito del jubileo. Por eso es muy importante para nosotros, porque es el mismo Santiago. La leyenda es que el apóstol Santiago de la Biblia fue a predicar a España y ahí murió, y ahí fue enterrado, es la leyenda. Y 800 años después revivió, cuando los españoles tenían la guerra con los moros. Y este Santiago se convirtió cuando revivió en un gran guerrero, en un gran soldado, que él mismo guió a los españoles para sacar a los moros y matarlos. De hecho, se le llama Santiago Matamoros, por esta. Entonces, de ahí sale el culto a Santiago. Pero miren, es muy importante, porque la raíz de nuestra ciudad está ahí. Ahí está la raíz de nuestra ciudad. Y después aquí vino don Pedro Alvarado, esperó. Ustedes saben, a propósito, que la Virgen de Guadalupe no es mexicana. Ella es adorada en una ciudad en España, a 65 kilómetros de donde nació Hernán Cortés. Él la trajo, no es local. Él nació allá, cerquita del lugar de Guadalupe, y él la trajo a México, Hernán Cortés. Bueno, sigamos. Número 14. Festivales. Esta probablemente es la más importante y la más burda. Yo voy a preguntarles, ¿quién inventó las fiestas solemnes? Jehová. La idea de las fiestas es la idea de Jehová. La fiesta de los primeros frutos, la fiesta del Purim, bueno, tenemos una gran cantidad, una hermosa, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos. Dios creó las fiestas y lo hizo con un objetivo particular. Fíjense, las inventó para alabanza, adoración, esto es muy bonito, agradecimiento, porque en algunos casos era por alabanza y adoración, en otros casos era por agradecimiento, en otros casos era un ofrecimiento, y en otros casos, como la de Purim, era un memorial, porque se acuerdan que Dios dijo, como Amán echó suerte, que se llama Pur, para terminar con Israel, entonces ahora que ya Amán murió y que ya triunfaron el pueblo de Dios, la fiesta será Purim, para que no se olviden, para que sea memorial por siempre de que Dios salvó a su pueblo. Entonces, en este caso, esa fiesta era un memorial. Y por supuesto, este es el fin primordial de las fiestas, todas las fiestas eran eminentemente proféticas para glorificar a Jesucristo, porque Cristo es el cumplimiento de cada una de las fiestas. Entonces viene el enemigo y toma las fiestas. Voy a ir a Oseas, capítulo número 2. Y como nos interesa mucho, y además aprendí mucho en este viaje a España, y nos interesa a nosotros mucho por las raíces, yo quiero comentarles algo impresionante acá. Voy a leer Oseas capítulo 2.
Verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Escuchen esto. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Así es como interpreta Dios este asunto de la idolatría. Verso 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Quiero mostrarles aquí algo muy impresionante. La fiesta española es la fiesta taurina. No importa el tamaño de la ciudad, hay una plaza de toros. No importa si la ciudad es enorme o es pequeña, la plaza de toros. La fiesta taurina es la fiesta de España. Por supuesto la exportaron. Y en Colombia y en México es una gran fiesta también, aquí no. La fiesta taurina es la fiesta de la Reina del Cielo. Y fíjense ustedes que la fiesta taurina en España es una fiesta en la cual es un sacrificio de sangre. Es un toro para ser sacrificado. Es muy interesante esto. ¿Por qué dije que era de la Reina del Cielo? Escuchen. La idea es matar al toro, pero no solo matarlo, sino que de primero tienen que hacer brotar la sangre. Yo no sé bien el proceso de cómo le van metiendo, no sé todos los nombres, pero se trata de que sangre. Claro, el torero le dice a usted de que sangra para perder fuerzas, pero de lo que se trata es de que derrame la sangre. Y después le tienen que quebrar la voluntad al toro, la cerviz, quebrantársela, para que el toro caiga rendido sin fuerza. De eso se trata el espectáculo. Esa es la fiesta. El toro es símbolo de la virilidad del hombre. Y en cada fiesta taurina, la Reina del Cielo le quiebra la virilidad al hombre. Y para ir un poquito más adelante, la Reina del Cielo crea una religión donde el Señor no es Señor, sino que el Señor es una señora. Entonces el hombre rechaza naturalmente eso. ¿Cómo es posible que el Señor es una señora? Entonces ellos usan un pretexto que ustedes han escuchado, incluso aquí. Dicen, no, la religión es una cosa de señoras y niños. Es el rechazo, entra el machismo, etcétera. Ya no tengo el tiempo para eso. Pero la fiesta taurina es un festival de la Reina del Cielo para quebrarle la virilidad al hombre. De eso se trata. Sigamos. Número 15. Pactos. Perdonen, voy a regresar un momentito. Yo quiero hablar de unos festivales tremendos. Y para comenzar quiero hablar del Halloween. El Halloween es un festival para celebrar al diablo y a la brujería y a las brujas y a los hechiceros. Y la gente ignorante manda a sus niños a celebrar al diablo. Pero es que ahorita no les va a gustar lo que voy a decir. Y los creyentes ese día se esconden. Y apagan la luz. ¿Se dan cuenta? ¡Ay, no queremos el Halloween! Apaguemos la luz y cerremos la puerta. Eso hacen las avestruces y además meten la cabeza debajo de la tierra. Es hora de que la iglesia se levante y, espéreme, y paremos ese festival. Que ataquemos en los aires, con oración e intercesión, que le enseñemos a la gente la verdad, atacando las fortalezas, derribándolas, y físicamente que vayamos y acordonemos nuestra área para que no entren estos espíritus. Yo tengo la idea de que este año aniquilemos el Halloween en Guatemala. Tengo la determinación de que obtengamos la colaboración de los periodistas, la colaboración de la gente que tiene una voz en el país, demostremos lo que es, lo hagamos con anticipación, con un plan estratégico, con oración, con ayuno, y lo aniquilemos. ¿Por qué quiero empezar por el Halloween? Pues porque es el más débil, para que vayamos agarrando fuerza.
Porque la Semana Santa, ya les dije ayer, tiene que llegar a ser erradicada. Donde se le dice santo al martes y santo al miércoles, no es cierto, no es así, no es Dios el que está detrás de eso, no es el Señor. Entonces, necesitamos, y por supuesto, más grande aún, ¿verdad? Este es un festival alrededor del mundo, la Navidad. Es un festival enraizado, todo de origen pagano. No hay nada de cristiano, nada. Todo es de origen pagano. Y tenemos que llegar al punto donde nosotros no participemos en las obras de las tinieblas. Y de ahí empecemos a renovar a nuestra gente hasta que terminemos con estos festivales paganos. Número 16. No, perdón, número 15, discúlpenme. Número 15, pactos. Bueno, ¿qué es un pacto? Un pacto es un convenio o una entrega absolutamente voluntaria que generalmente incluye algún tipo de juramento, porque el pacto contiene o involucra el concepto de permanencia, entonces, o de trascendencia. Entonces este pacto es un convenio que se realiza, se puede realizar entre dos personas, se puede realizar entre una persona menor y una mayor, o se puede presentar o realizar entre un hombre y una potestad. O, como nosotros lo vemos por el inventor, entre Dios y un hombre, como Abraham o como Noé o como David o como nosotros, ¿verdad? Dios es el iniciador. Si ustedes se fijan, Dios está detrás de todos estos conceptos, es Dios, pero el enemigo los ha usado para su ventaja. Y nosotros hoy estamos abriendo los ojos, o como dice la palabra, no ignorantes de las acechanzas y maquinaciones del diablo. Los pactos tienen generalmente, o debiera yo decir siempre, un carácter de irrevocabilidad o de ser irreversibles. Por supuesto, vuelvo a regresar a decir que un pacto que es abominación a Jehová puede ser roto en el nombre del Señor. Pero generalmente contienen estos elementos. Paso al número 16 porque está ligado, que es un sacrificio. Generalmente estos van juntos. El sacrificio es un elemento muy importante, el sacrificio es tremendo. Escuchen lo que voy a decir. Todo sacrificio desata poder espiritual. Todo sacrificio. Y se los voy a enseñar con el máximo sacrificio de la historia de la humanidad. ¿Cuál es? La cruz del Calvario, ¿verdad? Es el máximo sacrificio. ¿Y qué desató? Desató la salvación para la humanidad. Todo sacrificio desata poder espiritual. Cuando una persona, miren lo que voy a hablar, cuando una persona va y realiza una caminata, ¿qué es un sacrificio para esta persona? Para algunos tal vez no, pero para esta persona. Está haciendo algo que es sacrificio, desata poder espiritual. Cuando una persona viene con una ofrenda, voy a usar a Jesús de ejemplo, dice, los ricos dieron de lo que les sobra, pero esta mujer dio todo. Para ella no fue dar un poco de lo que me sobra, para ella fue una ofrenda sacrificial, desata poder. Ahora, unamos los conceptos, pacto y sacrificio. Cuando se realiza un sacrificio a una potestad, se está entrando en un pacto con esa potestad. Por supuesto, todo lo que he hablado entra ahí. Se le dio la lealtad, se peca, tinieblas, hechicería, etcétera, etcétera. Pero estamos llegando ya a lo más alto. El último. Cuando el sacrificio es de sangre, es más poderoso todavía. Habían diversos sacrificios cuando nosotros vemos lo que Dios le dijo al pueblo. Porque Dios es el que instituyó los sacrificios. Había un sacrificio de una ofrenda mecida, había un sacrificio de tórtolas, de palominos, pero había el sacrificio de los machos cabríos, el derramamiento de la sangre que produce expiación de pecado, porque no hay redención de pecado si no hay derramamiento de sangre. Entonces el sacrificio de sangre ocupa el lugar más alto dentro de los sacrificios. Ahora, no están ustedes ajenos a las historias que hemos visto en los últimos años de niños que desaparecen,
o de personas que desaparecen, o cuando pasó allá en la frontera entre Estados Unidos y México en Matamoros, que encontraron los sacrificios humanos. Bueno, obviamente es menos importante un macho cabrío que un hombre. Sacrificio humano está hasta arriba. Y si ustedes pueden pensar en la Biblia, nosotros podemos acordarnos de que esa abominación tremenda para Dios y cómo les reprende, porque los hombres ofrecían sus hijos en el fuego para Moloc. ¿Recuerdan ustedes? No están ustedes ajenos a las historias que hemos visto en los últimos años de niños que desaparecen, o de personas que desaparecen, o cuando pasó allá en la frontera entre Estados Unidos y México en Matamoros, que encontraron los sacrificios humanos. Bueno, obviamente es menos importante un macho cabrío que un hombre. Sacrificio humano está hasta arriba. Y si ustedes pueden pensar en la Biblia, nosotros podemos acordarnos de que esa abominación tremenda para Dios y cómo les reprende, porque los hombres ofrecían sus hijos en el fuego para Moloc. ¿Recuerdan ustedes? Tenemos un ejemplo tremendo de cómo se expió el pecado de Saúl contra los gabaonitas en el tiempo de David, debido al pacto con Josué. ¿Vieron cómo me salió de bien ahora? Cómo se expió cuando agarraron a los descendientes de Saúl y los sacrificaron en el monte delante de Jehová. Y pasemos a lo último. Esta frase es tremenda. ¿Qué es un lugar alto? Los lugares altos pueden ser de tres tipos. En la Biblia encontramos de tres tipos. Uno, el lugar alto natural, un monte, una montaña, el sitio alto. Es lo que encontramos una y otra vez cuando Jehová dice en los lugares altos y en los collados. ¿Se recuerdan ustedes? Hay una segunda clase de lugar alto en la Biblia. El lugar alto que era construido por el hombre, cuando la Biblia habla de que en las puertas de la ciudad se ponía un aposento en el lugar alto de la puerta. O sea, esto me imagino que se hacía, lo repito, me imagino yo, que se hacía en las planicies, pues, donde no había un accidente geográfico de esa índole. Entonces habla el Señor de un segundo lugar alto. Y habla de un tercer lugar alto la Biblia, en el sentido no del lugar alto físico, sino del sitio de poder, del lugar de poder. Podríamos decir nosotros que los lugares altos en la ciudad de Guatemala están en el palacio y en el centro cívico, no queriendo decir que sean altos de altura, sino altos de poder. Sin embargo, regresando a nuestra ciudad, aquí en la ciudad, adentro de la ciudad, solo hay un lugar alto, el Cerrito del Carmen. Y el Cerrito del Carmen, ahí tenemos una iglesia, y en un costado de la iglesia tenemos una imagen que mira directamente con los dos ojos a la torreta donde se encuentra la oficina del presidente en el Palacio Nacional, y abajo el título dice La Guardiana de Guatemala. Eso es evidente, su simbolismo y su significado. Entonces, ustedes saben que los sacrificios que se ofrecían en el lugar alto. ¿Me quieren acompañar a 1 de Samuel? Quiero mostrarles algo para que lo veamos en la palabra. 1 de Samuel. Esto está en los primeros 2 o 3. ¿Dónde está esto? 1 de Samuel. Capítulo 9, versículo 2. Aquí Saúl está buscando unas asnas, ¿recuerdan? Y entonces su siervo le da la idea de que por qué no van a buscar al varón de Dios, a Samuel, al vidente, como se le llamaba. Y a él le parece bien y lo van a buscar. Y entonces pregunta, cuando subían por la cuesta de la ciudad, verso 11, hallaron unas doncellas que salían por agua, las cuales le dijeron, está en este lugar el vidente. Y escuchen el verso 12. Ellas, respondiendo, les dijeron, sí, helo aquí delante de ti, date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad, estamos hablando de Samuel, hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Obviamente para Dios, porque aquí dice a continuación de que él tenía que bendecir el sacrificio antes de que comieran. Entonces tenemos nosotros la entrega en los lugares altos. Obviamente, como ustedes ven, ya no me dio tiempo a llegar a las puertas, pero los lugares altos constituían eso exactamente, la búsqueda de la puerta. Por eso habla la Biblia del monte de la congregación. Por eso habla la Biblia del monte Sinaí. Por eso habla la Biblia del monte de Sión. Todos lugares de encuentro con Dios. Lugares de encuentro con Dios. Tratando de localizar esa puerta para Dios. En fin, regreso acá. Pensemos por un momento, por favor,
en Elías y los profetas de Baal. ¿Dónde lo sacrificó? En el Monte Carmelo. ¿Dónde fue el máximo sacrificio de la historia de la humanidad? ¿Dónde se llevó a cabo la crucifixión? En el Monte Calvario. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto de la cruz me lleva a una conclusión impresionante. ¿Cuál es el sitio de más poder de todo lo que hemos visto? Llegamos a los últimos 3 y júntenlos ustedes. Un pacto hecho con un sacrificio de sangre en un lugar alto. Ese es lo máximo del poder. En el lado del cristianismo, en el lado del reino de Dios, Jesús hace ese pacto para abrir la puerta para la salvación, derramando su propia sangre en un lugar alto. Pero, ojo, porque cuando los satanistas, aquí ya estamos hablando de gente totalmente involucrada, ¿verdad? Satanistas, van a realizar sus pactos de entrega, lo hacen igual. Hacen un pacto de sangre, hacen un pacto con un sacrificio de sangre en un lugar alto. El poder que esto desata es explosivo. Y nosotros debemos ir a los lugares altos. La iglesia. Ahora, ojo con esto. He estado insistiendo en los actos proféticos. He estado insistiendo con ciertas ideas como lo que dije del Halloween. Debo confesarles que creo sentir con todo mi corazón que Dios me habló de este asunto del Halloween. Quiero decirles que los actos proféticos no son ideas que se nos vienen bonitas a la cabeza y queremos ir a hacer mañana, en la mañana. Acto profético, como profecía. ¿Qué es la profecía? Un mensaje de Dios. O sea, no es que yo vaya a hacer alguna cosa, es que siento que Dios me está enviando a hacer algo y me está ungiendo para hacerlo. Por eso va a ser efectivo, porque es Dios el que me va a respaldar, porque es Dios el que me envía. ¿Correcto? Entonces, cuando digo debemos ir a los lugares altos, me refiero a que debemos hacerlo cuando Dios nos envíe. Ojo con eso, ¿verdad? Siempre estamos hablando de la guianza de escuchar al Espíritu Santo. Pero yo sí creo que llega el momento en el cual la iglesia del Señor Jesucristo debe ir a los lugares altos a romper esos pactos que se han hecho con el diablo, que son abominación a Jehová. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de redimir nuestras ciudades, nuestros vecindarios y nuestra nación para el Señor Jesucristo. Se han hecho muchos pactos en Guatemala, muchísimos pactos se han hecho, que deben ser rotos. Y ahora, Dios en su gracia y su misericordia empieza a quitar las escamas, porque no estoy diciendo que veamos claro, hermanos, apenas estamos comenzando a ver, estamos comenzando a darnos cuenta de todo esto, del valor que tiene. Yo no estoy sugiriendo de ninguna manera que alguno haga una imprudencia en una procesión. Yo lo que estoy sugiriendo es que caigamos de rodillas mucho antes de que venga. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Que clamemos al Dios vivo para que Él se manifieste. Porque acuérdense, por favor, que no odiamos a nadie. Dios es amor y habita dentro de nosotros. Y lo que queremos ver es que sus ojos sean abiertos para que vengan a Jesucristo, el Dios vivo. O sea, por favor, déjenme ir concluyendo con unos conceptos de este tipo. Lo que queremos nosotros es que el 60 y tantos por ciento de guatemaltecos que no conoce a Cristo todavía lo conozcan. Queremos derribar las fortalezas, pero todo por medio del amor de Dios. Soy el primero en decir que no se gana a nadie ofendiéndolo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Este es el aspecto de la guerra espiritual, que caemos sobre nuestras rodillas y oramos a Dios para que Dios quite el velo. Cuando el velo ha sido quitado, la palabra de Dios entra y recogemos la cosecha. Que aprendamos todas estas cosas para que vayamos a atar y vencer al hombre fuerte, porque una vez atado podemos despojarle del botín, que son las almas de las personas. ¿Me están siguiendo? Gloria a Jesús. Ahora, voy a terminar con esto porque yo les ofrecí algo y está en mi corazón una presión enorme de parte del Señor. Brevemente les voy a hablar, una breve introducción de las puertas. Voy a tratar de hacer en 5 minutos lo que debe haber hecho en 5 horas. El hombre vivió en el jardín del Edén, y en el jardín del Edén tenía una comunión estrecha con Dios. Se habla en la Biblia de frases como descendió el Señor. Se habla en la Biblia de frases como el monte de la congregación. Aún antes del jardín del Edén, cuando entendemos nosotros que el lucero, hijo de la mañana, el querubín protector, se paseaba en el jardín de Dios y tenía acceso a Dios, Él dijo en su corazón, yo
me sentaré en los lados del norte. Yo pondré mi trono encima de las nubes. Yo seré como el Altísimo. Siempre hablándonos de eso, alto, arriba, encima. La clave, por supuesto, está en el libro de Génesis. Yo quería estudiar con ustedes en detalle y lo haré algún día, como Dios me ayude, los 10 primeros capítulos de Génesis. Ahí vamos a encontrar todas las puertas. Pero miren ustedes lo que dice acá en el verso número 3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora escuchen esto. Dijo luego Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Por eso en 1 Pedro 3 dice la palabra, a través del apóstol San Pedro, que todo fue creado de las aguas, todo proviene de las aguas, todo era agua. Y dice, hágase expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. O sea, esta expansión me habla de ese lugar donde habita Dios. Y cuando voy a Ezequiel capítulo número 1, casi estoy cediendo a la tentación de avanzar, pero no lo voy a hacer. Dice en el verso 4, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y nos cuenta esa historia maravillosa que va hasta el verso 21. Verso 22, y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión, de manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. El capítulo 10 de Ezequiel narra la historia de cuando la gloria de Dios dejó el templo por causa del pecado. Y dice el capítulo 10, verso 1, miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y Apocalipsis capítulo número 4 dice, capítulo 4, versículo 1, después de esto miré, este es el recuento de Juan, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y es que las puertas del cielo son lugares de revelación, porque dice la palabra del Señor que cuando Jacob en el capítulo 28 del libro de Génesis tuvo este sueño, vio la escalera que ascendía hasta el cielo, que es una puerta. Entonces dice, había 12 escalones y había seres a la derecha y a la izquierda, y ángeles subían y descendían. Y él dijo, este lugar es terrible, ciertamente casa de Dios y puerta del cielo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje? Dice uno de los libros apócrifos, he estado estudiando la literatura apócrifa, el testamento de Salomón, Enoch, libros antiguos que no entraron en el canon de la Biblia, ni por supuesto los equiparamos con la Biblia, pero que tienen un valor histórico tremendo. Y dice que cuando hay uno que se llama La Escalera de Jacob, un libro, y narra casi en línea con los versículos, pero añade otras cosas. Y dice que las 12 caras que viste, Jacob, son 12 gobernantes de las 12 naciones que yo te mostraré. Es decir, un sitio de revelación. Y las puertas, hay muchas puertas aquí de Dios. Ni siquiera tocar las puertas del Hades, ¿verdad? Hay muchas puertas de Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo número 12. Si ustedes van conmigo. Hebreos capítulo 12 dice, en el verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Este es el monte Sinaí. Verso 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hay otra puerta ahí. Sión es otra puerta, el monte de Sión. Ahora miren lo que quiero mostrarles, porque a esto es a lo que quiero llegar hoy. Un día Dios nos va a dar unas 5 horas, pero hoy quiero llegar aquí. Hay una puerta en el Antiguo Testamento
Dios es tan maravilloso. Había una puerta en el jardín del Edén. Había una puerta en Betel, la que vio Jacob. Hay puertas físicas. Pero hay una puerta que Dios en su misericordia puso para un pueblo nómada. Le dio una puerta nómada portátil que se llama el Arca del Pacto. Esa era la puerta. ¿Se dan cuenta? Ellos viajaban con la puerta, con la nube, con el pilar de fuego, con los querubines donde estaba la presencia de Jehová. Ellos cargaban la puerta. O sea, Dios se complació de su pueblo y se fue con el pueblo. El pueblo no tenía que regresar a Betel a buscar la puerta de Jacob. Ellos llevaban su puerta y Dios la tiene guardada. Y ustedes saben, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 11, y ustedes saben que todos están buscando el arca, ¿verdad? ¿Dónde está el arca? ¿Qué se hizo el arca? El arca la tiene Dios, porque es la puerta que usó su pueblo. Capítulo número 11, versículo 19. Sería interesante leer todo desde el versículo 15, pero déjenme leer el 19. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Dios la tiene, ¿y saben dónde la tiene? La tiene en el templo que sirvió de modelo para el templo. Porque así como tuvo el modelo Moisés del tabernáculo, así hubo el modelo del templo. Y Dios tiene el templo. Y en el templo tiene guardada la puerta, el arca de ellos. Y siempre está rodeada por esto. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Encontramos la puerta siempre, la gloria de Dios, truenos, relámpagos, etc. Ahora, si Dios, y aquí es a donde quiero llegar y ahora sí termino, si Dios le dio a su pueblo Israel para que vagara en el desierto, piensen esto por favor, en rebelión por causa de incredulidad, se fueron a vagar al desierto, por castigo, 40 años, y ahí, en medio de la rebelión, tentaron a Dios, etcétera, etcétera. Él les da la puerta para que la puerta viaje con ellos. Por eso Dios mora en carpas, en tiendas, porque el tabernáculo era pues portátil. Espero que la palabra portátil tenga buen sentido, es decir, nómada, porque era un pueblo nómada, y Dios iba con ellos. Ahora escuchen, Juan capítulo 1, verso 51, Jesús le dice a Natanael, cosas mayores que estas verás los cielos abiertos y a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús tenía otro significado. Jesús dice, aquí no necesito el arca, la puerta soy yo. Yo soy la puerta, dice Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando el tiempo de Jesús ya no hay arca. ¿Dónde está el arca? Están buscando el arca. El arca se la llevó Dios, ahí lo tiene guardado, ya les enseñé dónde. Jesús dice, pongan atención, dice Jesús, yo soy la puerta. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Y entonces nosotros hoy tenemos la puerta. Jesucristo es la puerta. Y hoy nosotros, en cierto modo, somos como el pueblo de Israel, que viaja con su puerta. Y entonces ponemos los pies en El Salvador, y ponemos los pies en España, y ponemos los pies en Quetzaltenango, y ponemos los pies en las Filipinas, con todo y puerta. Ahora espérenme, porque aquí queríamos llegar. Lo que Dios quiere no es que carguemos la puerta. Lo que Dios quiere es que entremos por la puerta. Lo que Dios quiere es que tengas una nueva vida. Cruces el umbral de la puerta. No estoy hablando de la salvación, la mayoría de ustedes son salvos. No estoy hablando de eso. Y tampoco estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo. Estoy hablando de entrar con Dios. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, pero conoció a Dios, se enamoró de Dios y vivió para Dios. Y entró en la puerta. Y le fue contado por justicia y no se salió de la puerta. El profeta va con el rey para dar juicio. Y dice, no lloverá, ni siquiera lloviznará. Dice, pero ¿cómo se presenta? Elías, dice, siervo de Jehová, el Dios Altísimo, en cuya presencia estoy. En otras palabras, yo no estoy afuera de la puerta. Vivo adentro de la puerta. Eso es Antiguo Testamento. ¿Cuánto más el apóstol que cruzaba la puerta y dice, fui llevado al tercer cielo y vi cosas que no me es dado manifestar ni dar? ¿Por dónde se fue? Por la puerta. Entró y vio cosas y le fueron reveladas
cosas que ni siquiera existen palabras para manifestar o expresar. Dios desea ese tipo de comunión con nosotros. Hemos pasado hablando y hablando de la obra del diablo. Miren, eso es basura cuando un creyente entra en la puerta de Dios. Entonces se cumplirá la palabra que dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque no viviremos afuera del templo, por hablar así, ¿verdad? Por una figura de hablar. No vivimos afuera del tabernáculo, no vivimos afuera del lugar santo. Estamos con el templo adentro de nosotros, somos templo del Espíritu Santo, Él habita en nosotros, la puerta está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén.